Continuando con lo que vienen siendo conceptos adicionales sobre el modo dominante, nos dice que de la teoría vista anteriormente, la ecuación 7.33, me voy a poner un puntero acá para que podamos observar mejor. La ecuación 7.33 establece la relación que debe cumplirse entre la frecuencia normalizada V y las variables de P y Q, que bien podemos observar en acá, ¿no? Que nos dice que la ecuación 7-33 viene siendo igual a P al cuadrado más Q al cuadrado, todo esto igual a V al cuadrado. Esta ecuación debe de cumplir simultáneamente junto con la ecuación 745. Esto para el modo dominante HE sub 1, 1. Y acá también podemos observar lo que viene siendo la ecuación 7-45, ¿no? Que nos dice que es igual a 1 sobre P, todo multiplicado por J sub M-1 por P sobre JM por P. Todo igual a 1 sobre Q igual a K sub M menos 1 o bien 1 por Q de K sub M por Q. Nos dice también que si hacemos que m es igual a 1 en esta ecuación de acá, y recordando también que n es igual a 1, equivale a pasar por primera vez en las funciones de Wiesel correspondientes. Se hallan p y q en la función de v, y la relación de aproximación para p en la función v, a la que llega finalmente para el modo dominante h sub 1, 1, es esta de acá, que nos dice que vendría siendo nuestra ecuación 7-57. En esta gráfica de acá podemos estar observando lo que viene siendo la función anterior, que nos dice que la ecuación de P en función de V para los modos superiores al dominante es aún más compleja que la ecuación 7-57. Las curvas resultantes quedarán arriba y desplazadas hacia la derecha, como podemos observar acá. Con relación a la curva de la figura de esta de acá, ¿no? Si conocemos los valores de P, este los sustituimos en esta función de acá, que esta nos indica la proporcionalidad de la magnitud del campo eléctrico transversal a diferentes valores de la distancia radial, que vendría siendo nuestra ecuación 7-57, ¿no? Por ejemplo, si tomamos los valores de V igual a 1, 1.3, 1.5 y 2, y en P tomamos los valores de 0.957, 1.199, 1.324 y 1.55. Por lo tanto, la magnitud de E sub y se puede calcular para varios puntos conforme ρ aumenta. Y así también podemos ir formando lo que viene siendo una tablita siguiente, dependiendo de la distancia radial con relación al radio de A, que viene siendo esta tablita de acá, ¿no? Que nos dice que B1 es igual cuando ρ tiene estos valores, cuando P, tiene estos valores, lo que justamente habíamos mencionado acá, cuando 1 y estos dos vienen siendo nuestro primer valor, por así decirlo. Por eso es que en acá podemos observar esto, ¿no? Y en acá, junto con esto, podemos calcular estos datos de acá, reemplazando lo que son los valores que ya tenemos y simplemente calculando, ¿no? De los anteriores datos podemos obtener esta gráfica de acá, con respecto a sus que esta gráfica viene siendo normalizada con respecto a sus valores máximos. En esta podemos observar que cerca del centro del núcleo de la fibra se tiene intensidad máxima para cualquier V, o como bien podemos observar acá, pero que conforme B disminuye y el punto de observación se acerca a la frontera del núcleo, es decir, ρ sobre A igual a 1, el porcentaje del campo que tiene a extenderse del centro a extenderse dentro del revestimiento, es decir,
Rho sobre A cuando tiende a ser mayor a 1 es mayor. Recuérdese que V también está dada por esta ecuación de acá, que nos dice que es igual a V igual a 2pi por A sobre lambda sub O, que viene siendo nuestra apertura numérica, ¿no? Y también nuestra ecuación 7-34, simplemente para recordar. Como bien podemos observar en esta gráfica, estamos observando lo que es la variación del campo transversal proporcional a esta ecuación de acá, que justamente habíamos visto acá, que viene siendo esta, en función de la distancia radial, como podemos observar acá. Para 4 valores diferentes de la frecuencia normalizada V, las intensidades del campo para cada valor de V están normalizadas con relación a su máximo respectivo, calculado para ρ sobre A igual a 0 en la tabla anterior, ¿no? En esta tabla de acá. Bueno, con base en todo lo anterior, nos podemos dar cuenta que todo el proceso para llegar a obtener las características de propagación para cada modo en particular es bastante laborioso. Sin embargo, en cada caso el procedimiento es similar al que justamente acabamos de ver, ¿no? Bueno, antes de quizá seguir con el siguiente tema, no está de más observar lo que viene siendo la definición de la constante de propagación normalizada, designada como b, y que ésta se define como b igual a q al cuadrado sobre v al cuadrado, que viene siendo nuestra ecuación 7-58, en donde q está dada por las ecuaciones 7-25 y 7-5 y v al cuadrado por el cuadrado de la ecuación de 7-34. Esto lo podemos observar mejor acá. Igual lo vamos a explicar de mejor manera, que nos dice, por ejemplo, para esta ecuación partimos de nuestra ecuación 7-59, que proviene de la ecuación de onda del revestimiento. Como la atenuación se considera despreciable, el término de atenuación se reemplaza por J sub B, quedando Q igual a B, acá lo tenemos, beta, menos omega sub mu sub O por E sub 2, todo multiplicado por el cuadrado. Como bien habíamos mencionado, considerando la atenuación igual a 0, ¿no? Y de esta también vamos a estar utilizando la ecuación 7-34, que esta nos dice que definen parámetros normalizados de la frecuencia V, el cual depende del radio del núcleo y de la diferencia de índices de refracción entre el núcleo y el revestimiento. Al sustituir ambas expresiones, en la ecuación 7-58, obtenemos una forma general para el parámetro de B, finalmente simplificado y reemplazado en esta ecuación. Este parámetro de B nos indica qué tan confinado está el modo del núcleo. Si B vale 1, la luz está totalmente confinada. Si B vale 0, el modo está en el límite del corte. Bueno, con esto habríamos concluido lo que viene siendo la parte de el tema, lo que habíamos visto, la constante de propagación normalizada. Y va a continuar lo que viene siendo mi compañero con el tema. Vamos a continuar con lo que estaba hablando anteriormente, partiendo de la ecuación 7-60. La última vez salió la fórmula de B. Y ahora desde aquí se va a estar hallando ciertas fórmulas, pero teniendo el principal objetivo de hallar una fórmula relacionada a este gráfico, que se mostró anteriormente, que sería la figura 7-10. Y estamos hablando exactamente de la fórmula para hallar beta sobre beta sub 0, que está relacionado con esta gráfica de aquí. La gráfica de la constante de propagación beta, estrictamente la constante de fase, normalizada con relación a beta sub 0 en función de B, se muestra en la figura 7-10. Si se observa la ecuación
7-60, que ya lo tenemos aquí arriba, es claro que de la misma figura se podría obtener la gráfica de B, pues N1 y N2 son constantes. Igualmente, si se obtuviese primero la gráfica de B, usando la ecuación 7-60, sería sencillo encontrar la gráfica de beta sobre beta sub 0 de la figura 7-10. Veamos entonces el procedimiento para justificar dicha figura. Pues básicamente se repitió eso, pero de manera un poco más ampliada. Y ahora vamos a empezar a despejar a beta elevado al cuadrado partiendo de esa ecuación 7-60 de la fórmula de B. Y vamos, después de ciertas operaciones matemáticas, vamos a quedar aquí. Vamos a estar sacando la ecuación 7-61. Teniendo aquí la fórmula para beta elevado al cuadrado. Pero esto obviamente no termina aquí. De la definición de B dada por la ecuación 7-58 es evidente que se requiere conocer Q, pero esto no es problema si ya se conoce P. Por ejemplo, para el caso dominante se obtuvo la gráfica de la figura 7-12 usando la ecuación 7-57 y como B2 igual a Q2 y más P2, la ecuación correspondiente para Q sería así. Esta fórmula de Q, que sería la ecuación 7-62, se halló relacionado con estas fórmulas de aquí. Como vemos aquí es de la gráfica de esta fórmula de P. Y aquí tenemos también esta ecuación también que se ha mencionado anteriormente del 7-58, que sería de esta B, que sería igual a Q al cuadrado sobre B al cuadrado. Con lo que hemos hallado de esa Q, aquí ahora se pudo sacar su gráfica, ya que tenemos su fórmula. Y a partir de la gráfica de Q se puede obtener la gráfica de B, o bien usando directamente la siguiente ecuación. Si nos damos cuenta directamente se sacó esa fórmula de B desde esta ecuación de Q, de la ecuación 7-62. Obviamente tiene sus diferencias, ya resuelto, por si nos damos cuenta. Y como se hizo anteriormente con la fórmula de Q, ahora también sacamos su gráfica de B. Y finalmente, ya que ahora conocemos la función B, esta se puede sustituir en la ecuación 7-60 y despejar beta sobre beta sub 0. Y así hallamos la ecuación 7-64. Aquí nos dice que por observación de la ecuación 7-64, se deduce que cuando beta tiende a 0, beta sobre beta sub 0 va a tender a n2. Y cuando b tiende a 1, beta sobre beta sub 0 va a tender a n1. De ahí que los límites para la ordenada en la figura 7-10 sean precisamente un n1 y n2. En la figura 7-16 se muestra la gráfica de la ecuación 7-64 con n1 igual a 1.47 y n2 igual a 1.46. Por comparación con la figura 7-10, es evidente que las dos curvas para el modo dominante de HE11 son similares. En cuanto a esta figura que menciona 7-16, está aquí. Esta gráfica lo vamos a representar de una manera un poco más sencilla con esta gráfica que se sacó de MATLAB, en la que aquí como vemos esta raya representa el corte del modo. Básicamente estamos empezando con el modo de H11 y aquí se representa de manera normal en lo que sería a beta sobre beta sub 0 en cuanto al eje Y, y en cuanto al eje X tenemos a B, que sería la frecuencia normalizada. 7.7 modos linealmente polarizados. Los modos linealmente polarizados LP
Son una forma simplificada de describir cómo se propaga la luz dentro del núcleo de una fibra óptica. En teoría, la luz en una fibra puede tener muchos modos de propagación que resultan de resolver las ecuaciones de Maxwell, y esos modos exactos se llaman lo que es HE, que es el híbrido eléctrico, el EH, híbrido magnético, el TE, transversal eléctrico, y el TM, transversal magnético. Sin embargo, cuando la diferencia entre el índice de refracción del núcleo y el del revestimiento es pequeña, esos modos pueden aproximarse por modos linealmente polarizados, que son más fáciles de analizar y representar. En esta tabla siguiente, lo que muestra en la tabla es la tabla diciendo de qué modos exactos provienen de cada modo LP. Aquí tenemos los modos LP y los modos electromagnéticos que lo originan, los modos de los que proviene. En el LP, 0 sub n proviene del modo HE 1N. El LP1N proviene de los modos TE 0N, TM0N y HE 2N. El LP-MN, donde M es mayor o igual a 2, va a ser de HE, M más 1, N y EH, M menos 1, N. En la siguiente tabla nos muestra en la primera columna que muestra los modos linealmente polarizados LP que pueden existir en la fibra. En la columna siguiente, la segunda columna que es acá, indica que modos electromagnéticos exactos, lo que es HE, EH, TE, TM, proviene de cada modo LP. La tercera columna muestra el valor de corte de cada modo, es decir, el valor de B a partir del cual ese modo comienza a propagarse dentro de la fibra. Y en este caso tenemos aquí la siguiente imagen, donde haciendo la combinación de He21 más Te01 nos da una igualdad de LP11. Y tal cual aquí, lo mismo, donde la combinación de He21 más TM01 nos da una igualdad de lo que es LP11. Esto en sentido que está entre contrario, y esto donde se dispersan en bandas no iguales. Ejercicio 7-7. Una fibra de índice escalonado tiene índice de refracción de 1.460 y 1.457 en el núcleo y el revestimiento, respectivamente. El radio del núcleo es de 5 milímetros. Encuentre la constante de fase del modo dominante a una frecuencia de trabajo igual al 90% del valor de la frecuencia de corte del primer modo superior. En este caso ya tenemos lo que es la fórmula de la frecuencia de corte. Primero encontrar la frecuencia de corte del primer modo superior respecto a esta fórmula. Y hacemos los cálculos lo que es para la capacidad de la fibra para recoger la luz. Mediante la fórmula tenemos que va a ser igual a la raíz cuadrada del lo que es el número n1 elevado a la 2 menos n sub 2 elevado a la 2, que reemplazando valores tenemos lo que es aquí el valor de n sub 1, 1.46 menos 1.46 al cuadrado menos 1.457 al cuadrado,
dándole los valores a lo que es a las variables, que nos va a dar una igualdad de 0.094, redondeando. El primer modo superior aparece cuando el valor de corte va a ser igual a 2.405. De ahí que la frecuencia de corte del primer modo superior va a ser igual a lo que es la fórmula, reemplazando que tenemos la velocidad de la luz, que es 3 por 10 elevado a la 8, por 2.405 del valor que nos dice aquí modo superior aparece cuando veces 2.405, todo dividido entre 2pi por 5 por 10 a la menos 6, multiplicado por el valor que hemos sacado hace rato, y haciendo los cálculos nos da el valor de 245.5 por 10 elevado a la 12 Hz. El 90% de la frecuencia de corte calculada para el primer modo superior es igual a 221 THz. A esta frecuencia se debe calcular el constante de fase pedida. La longitud de onda en el espacio libre correspondiente es lo siguiente. Es lo que es la longitud de onda, que va a ser igual a lo que es 300 por 10 elevado a la 6, dividido entre 221 por 10 elevado a la 12. Desde aquí. No. Bueno, eso nos va a dar una igualdad de 1.357 nanómetros. A la frecuencia de 221 THz, la frecuencia normalizada B es igual a partir de la misma ecuación 7.34 a lo que es a la siguiente ecuación. Reemplazando valores tenemos una igualdad de 2.16. Conocida B a la longitud de onda de 1.357 nanómetros, se obtiene la constante de fase normalizada B con la ecuación 7.63. Teniendo aquí la ecuación siguiente, dando los valores correspondientes, tenemos a lo que nos da una igualdad de 0.449. Con B, que es igual a 0.449, sustituida la ecuación 7.64, se obtiene lo siguiente. Con los valores que hemos calculado de la raíz cuadrada de lo que es de hace rato, de aquí, damos los valores a la fórmula y B, que hemos calculado 0.449 más lo que es n sub 2 elevado al cuadrado, n sub 2 que valía 1.457 elevado al cuadrado, que nos va a dar una igualdad de 1.458 menor a n sub 1. Por su parte, ves lo que es la constante de la fase es igual a lo siguiente. Mediante la fórmula hacemos lo que es reemplazando valores, nos dan igualdad de 4.63 por 10 elevado a la 6 radianes sobre metro. Y finalmente tenemos lo que es el resultado, lo que hemos calculado aquí, 1.458 multiplicado por b sub 0, lo que hemos calculado en este caso. Multiplicado por eso nos va a dar una igualdad de 6.752 por 10 a la 6 radianes sobre metro.